Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Hardware Avanzado vamos a abordar el que es, sin lugar a dudas, el acto de creación más fundamental y poderoso de un ingeniero de hardware, el diseño del stack-up de la PCB. Si las clases anteriores fueron sobre entender las notas de una orquesta, la impedancia, la pérdida, el Fiber Weave Effect, hoy aprenderán a ser el director, a escribir la partitura completa. Porque el stack-up no es un simple documento técnico, es el ADN de nuestra placa, el plano maestro donde convergen la física, la funcionalidad y la fabricabilidad. Es la manifestación física de nuestra intención como diseñadores. Durante décadas, el stack-up fue relegado a un segundo plano, una tarea administrativa manejada por los departamentos de compras o, en el mejor de los casos, por los diseñadores de layout. Era visto como un simple detalle de fabricación. Pero en la era de los gigahercios, esa mentalidad es una receta para el fracaso. Hoy, el ingeniero de hardware, el responsable de la integridad de señal, debe ser el propietario y arquitecto absoluto del stack-up. ¿Por qué? Porque es aquí donde se toman las decisiones que determinarán si nuestro sistema vive o muere. El proceso para crear este documento es una danza de negociación, una colaboración precisa y estratégica. En primer lugar, el ingeniero de hardware creará el boceto inicial. No es más que una idea, una lista de capas en una hoja de cálculo, un diagrama en una servilleta, pero contiene la visión, cuántas capas de señal, cuántos planos de masa y alimentación y en qué orden. Es la declaración de intenciones. Este boceto se entrega a nuestros socios, los fabricantes de PCBs, los fab vendors. Y aquí es donde la danza comienza. Cada fabricante, basándose en su experiencia, sus materiales y sus procesos, nos devuelve una versión detallada de nuestra idea, un vendor stack-up. Este documento ya es mucho más rico, contiene los materiales exactos que proponen, los grosores finales y, crucialmente, una tabla con los anchos y espaciados de pista necesarios para alcanzar las impedancias que necesitamos. Y ahora empieza la iteración. El ingeniero de hardware junto al ingeniero de layout y al de fabricación revisa estas propuestas. ¿El material que proponen tiene el DF que necesitamos para nuestro presupuesto de pérdidas? ¿El grosor del dieléctrico nos obliga a usar pistas tan estrechas que la pérdida se dispara? ¿La construcción que proponen es compatible con las vías que necesitamos para el fan-out de nuestro DGA? Se solicitan modificaciones, se ajustan parámetros y el documento va y viene, hasta que finalmente llegamos a un punto de equilibrio. Un diseño que cumple nuestros requisitos de integridad de señal, es fabricable y, muy importante, es similar entre los 2 o 3 proveedores con los que solemos trabajar para no depender de uno solo. El momento final es casi ceremonial. Cuando recibimos la última versión que ya no requiere cambios, el ingeniero de hardware envía el correo electrónico que lo sella todo. This stack-up is approved. A partir de ese instante, ese documento se convierte en un contrato vinculante. Es la ley para el diseñador de layout que ruteará la placa. Es la fuente de verdad para el ingeniero de SI que realizará las simulaciones finales y es la especificación de compra para el departamento de adquisiciones. Ahora, abramos este documento y veamos su anatomía. Una PCB es, en esencia, un sándwich multicapa de materiales dieléctricos y cobre. Las capas exteriores son de cobre, donde soldaremos nuestros componentes. Y aquí encontramos el primer detalle. La terminación superficial o surface finish. El cobre desnudo se oxida casi al instante, haciendo imposible una buena soldadura. Por eso, las zonas de soldadura se recubren con una fina capa metálica resistente a la corrosión. En placas de alta gama, lo más común es el NIG, Electrolysis Nickel Immersion Gold, una combinación de níquel y oro. Para los conectores de borde, como los de las tarjetas PCIe o las memorias DIMM, que sufren desgaste mecánico, se usa un oro duro, una capa más gruesa y resistente. Las entrañas de este sándwich se componen de 3 ingredientes básicos. Primero, el core. Piensen en él como una rebanada de pan ya horneada y con una loncha de jamón pegada a cada lado. Es una lámina dieléctrica ya endurecida que viene del proveedor de materiales. Segundo, el prepreg. Este es el queso de nuestro sándwich. Es una lámina dieléctrica que aún no está endurecida. Durante el proceso de laminación, el calor y la presión la harán fluir, rellenando todos los huecos alrededor de las pistas de cobre y luego se endurecerá, pegando todo el conjunto. Y tercero, las láminas de cobre, o copper foils, que se usan para construir ciertas capas. Dominar el diseño de stack-ups implica equilibrar 3 aspectos fundamentales, 3 pilares que sostienen toda la estructura. El primer pilar es el diseño funcional o de alto nivel. Antes de pensar en materiales o rugosidades, debemos responder a la pregunta, ¿qué tiene que hacer esta placa? Es como el urbanismo de una ciudad.
Necesitamos decidir cuántas autopistas de alta velocidad necesitamos, capas de ruteo de alta velocidad, cuántas calles locales, capas de baja velocidad, cuántas tuberías de agua, planos de alimentación y cuántas de alcantarillado, planos de masa. Y por supuesto, ¿en qué orden? Una clave aquí es el floor plan. Al ubicar los componentes principales, vemos por dónde tienen que viajar los grandes buses de datos. Si dos buses de alta velocidad, como dos interfaces de memoria, necesitan cruzarse, ya sabemos que la suma de las capas que necesita cada uno es el mínimo absoluto que requerirá nuestro diseño. A diferencia de las señales lentas, no podemos simplemente cambiar de capa con una vía para esquivar un obstáculo. Cada vía en un enlace de alta velocidad es una discontinuidad que degrada la señal. El análisis del fan-out de los componentes, especialmente los grandes VGA, también nos dirá directamente cuántas capas necesitamos para poder escapar todas las señales de debajo del chip. Ahora, pasamos al segundo pilar, los aspectos de fabricación. Aquí es donde la visión del diseño choca con las leyes de la física y las realidades de la fábrica. Y la primera regla, una regla inquebrantable, es la simetría. Un stack-up debe ser simétrico respecto a su plano central. Si no lo es, al someterlo a los ciclos de calor de la fabricación y el ensamble, se combará como una patata frita. Es lo que llamamos warpage y puede hacer que la placa sea completamente inútil. Luego está el grosor total de la placa y el grosor de cada capa de cobre. El cobre se mide en una unidad arcaica pero universal, onzas por pie cuadrado. Una onza de cobre equivale a 1.4 milésimas de pulgada o 35 micrones. La mayoría de las capas de señal usan media onza o incluso menos. Los planos de potencia pueden ser más gruesos para manejar más corriente. Pero recuerden, un cobre más grueso requiere pistas y separaciones más anchas que consumen un especio preciado. Y aquí nos adentramos en los diferentes tipos de construcción que dependen de los ciclos de laminación. La construcción más simple es la de un solo ciclo de laminación o single lam. Todas las capas, ya grabadas con sus patrones, se apilan juntas con los prepregs y se meten en la prensa una sola vez. Dentro de esta hay dos variantes, la construcción de core y la de foil. Imaginen que están haciendo una lasaña. En la construcción de core parten de mini lasañas ya hechas, los cores con cobre en ambos lados, y las apilan con más salsa, el prepreg. En la de foil construyen todo desde cero, capa por capa, usando láminas de pasta, cobre en rollo y salsa, prepreg. Pero para los diseños más complejos necesitamos múltiples ciclos de laminación, o multi-lam. Esto se usa para crear microvías láser o vías ciegas y enterradas. El proceso es como construir un rascacielos, piso por piso. Se parte de un core central, se le añade una capa por cada lado, se lamina, se graba el patrón, se perforan las vías con láser, se metalizan y se repite el proceso. Cada nuevo ciclo de metalizado engruesa las capas de cobre y puede aumentar su rugosidad, afectando a la pérdida. Y para las microvías láser hay una regla de oro: la relación de aspecto. No se puede perforar un agujero muy profundo y muy estrecho. Típicamente la profundidad de la vía, el grosor del dieléctrico, no puede ser mayor que el 75% de su diámetro. Esta regla puede dictar el grosor de nuestros dieléctricos. Y esto nos lleva, finalmente, al tercer pilar, el que lo une todo, el diseño para la integridad de señal. Aquí es donde aplicamos todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Los detalles que antes se ignoraban, ahora son el centro de nuestra atención. Primero, la definición exacta de los materiales. Exigimos una lámina dieléctrica específica, con su estilo de vidrio y su contenido de resina, porque sabemos que esto afecta directamente al fiber weave effect, a la impedancia y al crosstalk. Segundo, el control de la impedancia en pistas y vías. La impedancia depende del DK, y el DK exacto depende de la marca y el estilo de vidrio que elijamos. Aquí surgen los grandes compromisos. Un dialéctrico más grueso o con un DK más bajo nos permite usar pistas más anchas para la misma impedancia, lo cual es genial para reducir la pérdida. Tercero, el control de la pérdida de inserción. La pérdida es una batalla en tres frentes: el DF del dieléctrico, la rugosidad del cobre y el ancho de la pista. Y aquí los compromisos son brutales. Un dieléctrico más fino o con un DK más alto nos obliga a usar pistas más estrechas para mantener la impedancia. Pero las pistas más estrechas tienen una pérdida por cobre mucho mayor. Como diseñadores, vivimos en esta tensión constante, buscando el punto de equilibrio óptimo para cada diseño. Cuarto, el crosstalk o diacronía. Aumentar el grosor del dieléctrico para poder usar pistas más anchas tiene un efecto secundario: aumenta el crosstalk. Las líneas de campo eléctrico tienen más espacio para expandirse y acoplarse con las pistas vecinas. Y quinto, la mitigación del fiber weave effect.
Como ya sabemos, elegimos deliberadamente estilos de vídeo extendidos con alto contenido de resina y, si es posible, usamos 2 láminas finas en lugar de una gruesa para promediar el efecto del tejido. Como pueden ver, cada decisión que tomamos en el Stack Up es un compromiso. No existe el Stack Up perfecto, existe el Stack Up óptimo para un conjunto específico de requisitos funcionales, de costo y de rendimiento. Diseñar un Stack Up es un ejercicio de ingeniería de sistemas en miniatura. Para concluir, el Stack Up ha dejado de ser una nota a pie de página en el proceso de diseño. Es el documento central. Es donde el ingeniero de hardware ejerce su máximo control, donde equilibra los 3 pilares del diseño: la funcionalidad, la fabricabilidad y la integridad de señal. Es el acto de convertir la teoría electromagnética en un objeto físico y funcional. Dominar el diseño de Stack Ups es, en esencia, dominar el arte de construir hardware de alta velocidad. Gracias por su atención. Nos vemos en la